El espejo. En una pequeña ciudad vivía un hombre sabio, muy piadoso y recto, que cumplía casi con exactitud el dicho de los sabios. Estas son las cosas que no tienen medida: hospitalidad. El sabio no se contaba entre los adinerados del lugar, todo lo contrario, era extremadamente pobre. Pero a pesar de ello, acostumbraba a compartir su modesto pan y repartirlo entre los pobres. Todos encontraban las puertas del sabio abiertas para satisfacer el hambre y su sed. En cierta oportunidad, llegó a su casa un ilustre visitante que era su maestro, conocido en la comarca por su sabiduría y bondad. El visitante se percató de inmediato de la gran hospitalidad del sabio, quien llegaba a disminuir la alimentación de su familia para cumplir los preceptos antes citados. Por este motivo, no se fue de la casa hasta que no hubo bendecido al sabio para que tuviera la ayuda divina en toda empresa a la que se abocara. No pasaron muchos meses hasta que se cumplieron las bendiciones del maestro. Los negocios del sabio prosperaron increíblemente y llegó a la categoría de los hombres más ricos. Desde ese momento no encontró el sabio tiempo libre para ocuparse de los pobres de su ciudad, por la forma en que lo absorbían los negocios. Y por supuesto, tampoco podía ocuparse de los demás pobres provenientes de diferentes lugares distantes que venían a su casa, pues hasta entonces su fama de generoso había traspasado los límites de su ciudad. A pesar de esto, no se puede decir que había abandonado por completo su bondadosa costumbre, ya que tenía uno de sus sirvientes encargado de ocuparse de los pobres y hasta de vez en cuando enviaba grandes sumas de dinero destinadas a las clases más necesitadas. Pero esto ya no era de todo corazón, sino sin darle la menor importancia. Hasta el punto que los pobres se apartaban de las puertas del nuevo rico y comentaban: desde el tiempo que fue bendecida con la riqueza es otra persona, antes era muy bondadoso. Ocurrió que cuando el maestro se estaba encargando de recolectar fondos para el rescate de cautivos, envió a una persona a solicitar su contribución al sabio, pero como estaba muy ocupado lo atendió uno de sus sirvientes, quien no le permitió pasar a conversar con su patrón. Al enterarse de esto, el maestro se entristeció mucho y dijo: quizás mi bendición se transformó en maldición. Prácticamente no se demoró ni un instante y partió hacia la casa del sabio para solucionar la situación. Por medio de un sirviente, el maestro mandó avisar al sabio que deseaba verlo. El maestro fue recibido por su alumno con mucha calidez y honor. Al entrar al salón principal de la mansión, con una profunda mirada, advirtió la magnificencia que lo rodeaba. Sin embargo, al momento se entristeció mucho, pues en ocasiones anteriores al visitarlo siempre había encontrado su casa llena de necesitados, y en cambio en esta oportunidad estaba totalmente vacía. De repente el maestro se encaminó hacia la ventana y, mirando a la calle, le preguntó a su alumno el sabio quién era la persona que pasaba con su hacha. Le contestó que era el leñador y que iba al bosque a trabajar. Luego el maestro hizo lo mismo con otros vecinos de su alumno y éste le respondía visiblemente sorprendido. Acto seguido, el sabio se apartó a la ventana y caminó por la habitación hasta que al final se situó frente a un espejo. «Por favor, acércate», le dijo a su alumno. «Mira por el espejo». «¿A quién ves?», prosiguió el maestro. A lo que su alumno le respondió: «Lógicamente que a mí mismo», muy sorprendido por preguntas tan simples. El maestro prosiguió inquiriendo de qué material estaban hechos los dos objetos a través de los cuales le había hecho observar, a lo que respondió su alumno, cada vez más sorprendido y confundido, que ambos estaban hechos de vidrio. Por último, el maestro añadió una pregunta más: «Pues entonces, ¿por qué a través del vidrio de la ventana ves a las demás personas, en cambio por el espejo solo puedes ver tu propia imagen?». «El motivo está claro», contestó el alumno, «porque el vidrio de la ventana es transparente, sin nada entre medio. En cambio, el vidrio del espejo tiene dentro una capa de plata, por eso puedo ver mi propia imagen».
Todo esto es muy lógico, dijo el maestro. Cuando el vidrio está puro, sin plata de por medio, se puede apreciar a los demás. En cambio, cuando el vidrio está impregnado de plata, solo se puede apreciar la imagen de uno mismo. Lágrimas afloraron en los ojos del alumno, del sabio, comprendido las palabras de su maestro, y supo que en un tiempo se asemejaba a un vidrio traslúcido, a través del cual se interesaba por sus semejantes, pero ahora, en cambio, se había convertido en una persona que solo se veía a sí misma.